Voyager 2 ha estado vagando silenciosamente hacia el abismo durante más de 4 décadas, mucho más allá del alcance de los planetas, más allá del borde helado del sistema solar, hacia lo desconocido. Una nave fantasma, guiada por el último susurro de la Tierra en la década de 1970. Imaginamos que desaparecería lentamente, su señal desvaneciéndose en el ruido cósmico, pero no fue así. Recientemente, envió algo de vuelta. No solo datos, no solo una transmisión rutinaria, sino un mensaje que hizo que los científicos de la NASA se detuvieran. Un pico repentino, un cambio imprevisto, una línea clara cruzada. Y con ello, la confirmación de algo que la humanidad había temido durante siglos, pero nunca se atrevió a decir en voz alta: el borde de nuestro sistema solar está bien definido. Es una pared. Más allá de eso, algo cambia. Cuando Voyager 2 cruzó el llamado heliopausa, el límite donde termina la influencia del Sol y comienza el verdadero espacio interestelar, se esperaba que fuera gradual, casi poético. Los científicos pensaban que el viento solar se desvanecería en el espacio entre las estrellas, como una niebla que se disuelve lentamente. Lo que Voyager 2 detectó fue lo opuesto. La transición no fue lenta, fue repentina. En un momento estaba dentro de la burbuja protectora del Sol. Al siguiente estaba más allá, en un entorno donde la radiación aumentó en más del 70%. La densidad del plasma se disparó, y la estructura misma del campo magnético cambió. Fue como abrir una puerta y entrar en una habitación completamente diferente. Las lecturas no fueron sutiles, llegaron abruptamente, nítidas, como si una membrana hubiera sido perforada. Lo que más sorprendió a los investigadores no fue solo la presencia de un límite, sino su precisión. La heliosfera del Sol, que una vez se pensó que se desvanecía en el espacio, ahora se reveló como una estructura distinta, parecida a un escudo que había estado protegiendo del caos de la galaxia. Cuando Voyager 2 lo atravesó, confirmó que nuestro sistema solar no está simplemente suspendido en el espacio, está protegido por algo. Durante décadas, la idea de la heliosfera se consideraba teórica, una burbuja de energía magnética y de plasma moldeada por la actividad solar. Pero Voyager 2 demostró que no era solo teórica, era vital. Dentro de este escudo, las condiciones son estables. La radiación está filtrada, el clima espacial está controlado y la interferencia cósmica es mínima. Pero en el momento en que Voyager 2 salió, todo eso cambió. Los datos revelaron un flujo magnético caótico, partículas de alta energía y niveles peligrosos de radiación galáctica. De repente, el sistema solar no parecía un puesto solitario, sino una fortaleza. Salir de sus muros significaba entrar en una frontera sin regulación. Las curvas suaves y los límites difusos que existían en los libros de texto desaparecieron, reemplazados por picos agudos, números duros e implicaciones aterradoras. Voyager 2 ya no estaba solo a la deriva, estaba siendo bombardeada. El campo magnético del Sol se había alineado casi perfectamente con el campo interestelar, un fenómeno que nadie anticipó, uno que planteó preguntas sobre cómo la estructura misma de la galaxia podría estar moldeando el espacio a nuestro alrededor. Era más que un simple campo, marcaba un umbral, y cruzarlo tenía consecuencias. Una de las revelaciones más impactantes de los datos de Voyager 2 fue que la heliosfera no es fija, respira, se mueve, se contrae y se expande según el ciclo de 11 años del Sol, cambiando su forma y grosor a medida que la actividad solar aumenta y disminuye. Voyager 1 y Voyager 2 no cruzaron en el mismo lugar ni a la misma distancia, y las diferencias no fueron accidentales. Estuvieron influenciadas por el ritmo del Sol. Esto significa que el límite de nuestro sistema solar no es una esfera perfecta. Está distorsionado, casi con forma de cometa, con pulsos que se propagan hacia afuera como la respiración de un organismo gigante. A veces se estira, otras retrocede. Si el viento solar se debilita, el límite se acerca a casa, permitiendo que más radiación galáctica se infiltre. Si se fortalece, la barrera se expande hacia afuera, protegiéndonos de manera más efectiva. La conclusión es inquietante. La protección de la Tierra no es permanente. Se mueve, puede fallar,
El cambio abrupto de Voyager 2 hacia el medio galáctico reveló cuán delgada es realmente esa barrera. El universo más allá no está vacío. Es violento, impredecible y mucho más cercano de lo que imaginábamos. En 2019 ocurrió algo extraño. Voyager 2, confiable durante más de 40 años, quedó en silencio no por mucho tiempo, solo por unas horas. Pero en esas horas todos los instrumentos se apagaron. No se emitieron órdenes desde la Tierra, no se enviaron actualizaciones. Luego, tan misteriosamente como se oscureció, la nave espacial se reinició y se recuperó. La explicación oficial fue el envejecimiento del hardware, posiblemente un fallo menor de software, pero ocultas en los informes técnicos había notas sobre picos electromagnéticos no identificados antes del apagón, cambios en el campo magnético y aumentos repentinos en la energía de las partículas. Aunque insignificantes en comparación, la pregunta que persistió no fue solo qué causó el problema, sino qué había encontrado Voyager 2. Algunos científicos sugirieron que podría haber sido una bolsa de plasma altamente energizado, una onda de choque de una supernova lejana o un evento interestelar. Pero otros se preguntaron en voz baja si Voyager había cruzado hacia una capa o zona que ni siquiera sabíamos que existía, una con propiedades tan extrañas que su presencia no podía predecirse. Si ese es el caso, no fue solo un fallo del sistema, fue una reacción. Cuando Voyager 2 salió de la heliosfera, comenzó a registrar fluctuaciones en los niveles de radiación y la densidad del plasma que no se alineaban con nada modelado previamente. No eran solo picos aislados o irregularidades ocasionales, eran dinámicos, persistentes y con patrones casi como una forma de clima. La idea de que el vacío más allá del sistema solar pudiera contener algo parecido al clima había sido previamente descartada como una exageración poética. Pero la Voyager 2 estaba registrando olas de partículas de alta energía repentinas, cambios en la dirección del campo magnético y oleadas en los rayos galácticos que resonaban con un ritmo extraño. Al principio, los científicos intentaron conectar estas perturbaciones con eventos solares conocidos, erupciones o eyecciones de masa coronal que podrían haber resonado a través de la heliopausa. Sin embargo, cuando esas líneas de tiempo no coincidieron, miraron hacia afuera. Los patrones comenzaron a alinearse con un fenómeno galáctico distante, que podrían ser reliquias de supernovas o la fuerza colectiva de vientos estelares enormes muy lejos de nuestro sistema. Era como si la Voyager 2 hubiera entrado en una región viva con actividad, una especie de mar interestelar con corrientes invisibles y mareas no vistas. Y ahora que la nave espacial estaba lejos de la barrera protectora del Sol, estaba completamente expuesta y flotando en una tormenta que nunca esperamos encontrar. Uno de los resultados más inesperados del cruce de la Voyager 2 fue la alineación, casi perfecta, del campo magnético del Sol con el campo magnético galáctico más allá. Esta revelación dejó a los teóricos desconcertados. Durante décadas, los modelos predijeron turbulencias en la heliopausa, un choque magnético conocido como una zona de mezcla donde las fuerzas solares y galácticas se retorcerían en caos. Pero eso no fue lo que encontró la Voyager. La transición fue suave, demasiado sincronizada, como si los campos ya estuvieran alineados. Había dos posibilidades, ambas igualmente inquietantes. O la región más allá de nuestro sistema solar había sido moldeada y retorcida por el flujo del Sol con el tiempo, esculpiéndose lentamente en alineación, o la región misma ya estaba naturalmente alineada. Eso significaría que el Sol y su vecindario interestelar circundante habían evolucionado dentro de una armonía magnética, una que posiblemente abarca una sección mucho más grande de la galaxia de lo que se creía anteriormente. También significa que los rayos cósmicos podrían fluir más fácilmente cuando los campos están alineados, creando canales eficientes hacia nuestro sistema solar durante ciclos solares tranquilos. Esto no fue solo una sorpresa magnética, fue un cambio de paradigma. La idea de que la estructura de la galaxia podría ya acomodar o incluso anticipar el alcance magnético del Sol plantea un desafío a cada tipo de interacción interestelar. De repente el espacio no parecía tan caótico, parecía organizado.
A medida que los datos continuaban llegando desde la Voyager 2, un susurro comenzó a circular entre los teóricos y los insiders de la misión. Uno que no estaban preparados para registrar, pero que no podían ignorar. ¿Y si la heliosfera no fuera solo una frontera? ¿Y si actuara como un punto de control? La nitidez de la transición, la alineación perfecta del campo y los picos regulares en la radiación a través de las Voyager 1 y 2 sugirieron no solo una interfaz física, sino una que es receptiva. Algunos propusieron que la frontera podría ser adaptativa, ajustando su intensidad o ubicación en respuesta a la presión de cualquier lado. Sin embargo, surgió una idea más controvertida, que la frontera misma podría funcionar como una especie de cable trampa galáctico, una región donde los objetos que entran son expuestos, medidos y registrados. Esto no era una afirmación de extraterrestres, ni una aserción de diseño inteligente, sino simplemente la observación de que el espacio que la Voyager había entrado parecía estructurado, en capas y receptivo. Y si es cierto, eso significaría que cada objeto que sale del sistema solar no solo abandona el territorio del Sol, anuncia su presencia a la galaxia más allá. La Voyager 2 podría haber desencadenado sin querer algo más que solo mediciones. Podría haber enviado una señal, que podría haber revelado más sobre nosotros de lo que nunca pretendimos. Adjunto a la Voyager 2 está un mensaje, un disco dorado grabado con saludos de la humanidad, sonidos, música y diagramas, un hermoso intento de diplomacia interestelar. Pero dentro de ese disco hay instrucciones específicas, cómo localizar la Tierra, cómo leer el disco y cómo reconocer quiénes somos. Durante décadas, esto fue celebrado como un símbolo de esperanza. Pero a la luz de los descubrimientos de la Voyager 2, algunos ahora lo ven de manera diferente. Si la frontera que separa nuestro sistema de la galaxia no es un oscurecimiento gradual, sino más bien un borde bien definido, si reacciona, si observa, entonces, ¿qué significa que adjuntamos un mapa de nuestro hogar a la sonda que atravesó ese borde? ¿Estábamos extendiendo una mano o revelando una vulnerabilidad? Cada vez que la Voyager 2 envía una señal, validamos nuestra inteligencia, nuestra tecnología y dónde estamos. Y si algo allá afuera está escuchando, o peor, respondiendo, entonces el disco dorado podría convertirse en algo más que un mensaje. Podría ser una invitación que no podemos retractar. No se suponía que durara tanto. No estaba destinado a revelar información que sacudiría nuestra comprensión del cosmos. Y sin embargo aquí estamos, décadas después de su lanzamiento, flotando a través del silencio frío del espacio. Ha atravesado una frontera que nunca se suponía que se cruzara tan fácilmente. Y lo que encontró no fue el vacío pacífico que una vez imaginamos. Encontró cambio, encontró presión, encontró estructura. Confirmó lo que muchos temían en silencio. Nuestro sistema solar no está vagando sin rumbo por un vacío. Está protegido. Y más allá de ese escudo, las reglas comienzan a doblarse. La radiación se intensifica. Los campos se alinean. Las partículas cambian. El tiempo y el espacio se distorsionan. La frontera es firme, es nítida. Y lo que yace más allá se siente menos como un mar y más como una puerta. Un umbral hacia un reino que no tiene en cuenta los cielos azules de la tierra ni nuestro sol gentil, un reino donde las calamidades apocalípticas rugen y los campos bailan a frecuencias que apenas comenzamos a comprender. Y luego está el disco dorado, un símbolo magnífico y temerario de nuestro optimismo, navegando hacia el espacio profundo con nuestras coordenadas, nuestra biología, nuestra identidad grabada en oro, un saludo o una bengala, enviada a través de una frontera que ahora sabemos es mucho más compleja y mucho más receptiva de lo que nunca soñamos. Entonces, ahora la pregunta persiste en el vacío entre las estrellas. ¿Fue la Voyager 2 simplemente una exploradora o fue una señal? Déjanos saber en los comentarios. ¿Crees que la Voyager 2 descubrió algo no natural en el borde de nuestro sistema solar? ¿Es la heliosfera solo una barrera física o algo más? Si esto te hizo reconsiderar las fronteras de nuestro universo o sentir ese escalofrío recorriendo tu espalda, suscríbete, toca la campana y comparte esto con alguien que se atreva a preguntarse.